Resumen de Tres ensayos sobre teoría sexual, 1905, de Sigmund Freud. Tres ensayos sobre teoría sexual es una de las obras más influyentes de Sigmund Freud y un texto fundamental en la historia del psicoanálisis. Publicado en 1905, este libro revolucionó la forma en que se comprendía la sexualidad humana al proponer que la sexualidad no es exclusiva de la adultez, sino que está presente desde la infancia y evoluciona a lo largo de la vida. En este resumen, explicaremos de manera clara los conceptos clave de la obra, sus aportaciones más importantes y su impacto en la sociedad de la época y la actual. Estructura y contenido de la obra. Freud organiza su análisis en tres ensayos principales. 1. Las aberraciones sexuales. 2. La sexualidad infantil. 3. Las transformaciones de la pubertad. A través de estos ensayos, Freud desafió las concepciones tradicionales de la sexualidad, introduciendo términos y conceptos que siguen siendo fundamentales en la psicología y la psiquiatría. Primer ensayo: las aberraciones sexuales. En este primer ensayo, Freud estudia las manifestaciones sexuales que en su época eran consideradas anormales o desviadas de la norma social. Él argumenta que muchas de estas prácticas no son enfermedades ni perversiones innatas, sino expresiones de impulsos sexuales humanos que pueden aparecer en cualquier persona. Algunas de las ideas más importantes que introduce aquí son: polimorfismo sexual. Freud sugiere que la sexualidad humana no es rígida ni monolítica, sino que tiene múltiples expresiones. No existe una única forma correcta de vivir la sexualidad. El deseo no se limita a la reproducción. En contra de la visión dominante de la época, Freud plantea que el impulso sexual no está exclusivamente ligado a la procreación. Las personas buscan placer más allá de la simple reproducción. Fijaciones y desviaciones. Algunas personas pueden desarrollar fijaciones en objetos, partes del cuerpo o prácticas específicas, lo que da lugar a lo que en su época se denominaban perversiones. Freud no las consideraba enfermedades en sí mismas, sino formas en que el deseo se manifiesta de manera distinta en cada individuo. Sexualidad en ambos sexos. A diferencia de lo que se creía en su tiempo, Freud argumenta que la mujer también posee un impulso sexual activo, lo que era un desafío a las concepciones victorianas de la feminidad pasiva. Este primer ensayo fue muy polémico porque cuestionaba la idea de que había una sexualidad normal y una anormal, y en su lugar proponía que todas las formas de deseo eran manifestaciones de la misma energía sexual. Segundo ensayo: la sexualidad infantil. Aquí Freud introduce una de sus ideas más revolucionarias. La sexualidad no surge en la pubertad, sino que está presente desde la infancia. Este concepto fue escandaloso en su época, pero con el tiempo se ha convertido en un principio básico del psicoanálisis. Las ideas centrales de este ensayo son: fases del desarrollo psicosexual. Freud plantea que la sexualidad infantil pasa por varias etapas antes de llegar a la madurez adulta. Estas etapas son: fase oral, de 0 a 1 año. El placer está centrado en la boca y en la succión. Fase anal, de 1 a 3 años. El control de los esfínteres genera placer y satisfacción. Fase fálica, de 3 a 6 años. Los niños comienzan a notar diferencias entre los sexos y a experimentar curiosidad sobre sus cuerpos. Aquí aparece el complejo de Edipo. Fase de latencia, de 6 a 11 años. La sexualidad parece dormida y los intereses del niño
se centran en la socialización y el aprendizaje. Fase genital. Adolescencia en adelante. En esta fase se desarrolla la sexualidad adulta. Otras de las ideas revolucionarias que incorpora la obra es el complejo de Edipo. Freud introduce este concepto para describir cómo los niños sienten un deseo inconsciente hacia el progenitor del sexo opuesto y ven al progenitor del mismo sexo como un rival. Este conflicto debe resolverse para que el niño desarrolle una identidad sexual saludable. Otra de las ideas revolucionarias en la obra es la represión de la sexualidad infantil. Freud argumenta que la sociedad enseña a los niños a reprimir sus impulsos sexuales, lo que genera tensiones que pueden manifestarse en la vida adulta como neurosis o síntomas psicológicos. Este segundo ensayo fue una de las partes más controversiales del libro, ya que la idea de una sexualidad infantil contradecía las creencias morales y científicas de la época. Tercer ensayo. Las transformaciones de la pubertad. En este último ensayo, Freud describe cómo la sexualidad infantil se transforma en la sexualidad adulta. Algunas de sus ideas principales son: la organización de la sexualidad adulta. Con la pubertad, los impulsos sexuales dispersos en la infancia se integran en una sexualidad centrada en la relación con otra persona. La importancia del amor. Freud reconoce que la sexualidad adulta no es solo un deseo físico, sino que también implica factores emocionales y psicológicos. El papel de la sociedad. La cultura y la educación influyen en cómo cada persona vive su sexualidad, estableciendo normas y restricciones que moldean el deseo. Este tercer ensayo cierra el libro explicando cómo la sexualidad se organiza en la adultez, pero dejando claro que la infancia y las experiencias previas son fundamentales para entender la vida sexual de cada individuo. Aportaciones más importantes de la obra. 1. La sexualidad es un proceso que comienza en la infancia y se desarrolla en etapas. 2. No existe una sexualidad normal y otra anormal. Todas las formas de deseo provienen de la misma fuente. 3. La represión de la sexualidad puede generar problemas psicológicos en la vida adulta. 4. El inconsciente juega un papel clave en la formación de la identidad sexual y en los deseos humanos. 5. La sexualidad no está exclusivamente ligada a la reproducción, sino al placer y la identidad personal. Influencia de la obra en la sociedad de su época y en la actualidad. Cuando Freud publicó este libro, en 1905, sus ideas fueron recibidas con escepticismo y rechazo. La sociedad de la época, profundamente influenciada por la moral victoriana, consideraba la sexualidad un tema tabú, y mucho más si se hablaba de la sexualidad infantil. Sin embargo, con el tiempo, sus ideas transformaron la psicología y la cultura. Impacto en la psicología y la psiquiatría. La obra fue clave para el desarrollo del psicoanálisis y la comprensión de los trastornos psicológicos relacionados con la sexualidad. Revolución en la educación sexual. Sus ideas ayudaron a que la sexualidad dejara de ser un tema prohibido y se incluyera en el ámbito educativo y médico. Influencia en la cultura y el arte. Muchas de sus ideas han sido exploradas en la literatura, el cine y el arte contemporáneo. Repercusión en el feminismo y la teoría de género. Freud fue pionero al reconocer que las mujeres también poseen un deseo sexual activo, aunque algunas de sus teorías han sido criticadas por su visión patriarcal. Hoy en día, muchas de sus ideas siguen vigentes, aunque han sido revisadas y ampliadas por la psicología moderna.
No obstante, Tres ensayos sobre teoría sexual sigue siendo una obra clave para entender la evolución del pensamiento sobre la sexualidad humana. Si este video te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.